curso son las que son catastróficas cuando la paciente está lejos de un centro de salud, que se yo, y generalmente mueren por hemorragia. Por eso este tema es muy, muy importante. Y el segundo tema importante en hemorragia del primer trimestre es el embarazo ectópico. Supuestamente siglo XXI, nadie tiene por qué morirse de embarazo ectópico. Y sin embargo, en los últimos 4 años hemos tenido una por año. Algo irracional, algo fuera de lo lógico. ¿Por qué? Por cuestión de demora que vamos a ver más adelante. Entonces son esas dos patologías muy importantes para este seminario. Los que en la clase teórica, placenta previa, DPP, ruptura uterina, atonía uterina, es el otro grupo importante de muerte materna. Por eso es que el capítulo en conjunto de todo lo que es hemorragia es catastrófico para la mujer. Se supone que en esta semana sus tutores ya deben estar trabajando lo que es la clave roja o el código rojo. ¿Alguien puede decirme qué es clave roja? No. O sea, quien no sabe clave roja es como que no ha hecho obstetricia. Quien no sabe clave azul es como que no hubiera existido en ningún hospital, no hubiera rotado por obstetricia. Clave azul y clave roja tienen que ser así, al dedo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la clave roja yo puedo prevenir una muerte materna. De acuerdo a la clave roja en placenta previa, yo doy la alarma y salvo mi paciente en desprendimiento de prematura de placentas y sobre todo atonías uterinas. Tienen que saber clave roja, si no, están muertos. Hace poco había una muerte materna en una clínica que está haciendo campaña por todos lados. ¿Por qué? Fue por hemorragia postparto. ¿Y qué pasó ahí? No existió la clave roja. O sea, no es que no existió, existe. Entonces, cuando estén haciendo sus serums, lo primero que del sitio donde vayan, tenemos el manual de clave roja. Sí, acá está. Y ustedes fíjense si está y corroboren si tienen todo lo necesario para poder acudir a una clave roja. Si no la tienen, tienen que armarla. Porque la primera paciente que llegue sangrando tienen que transferir inmediatamente, porque la clave roja no va a funcionar ahí en ese centro de salud. Entonces, traten más o menos, los que no han hecho todavía clave roja tienen 2 semanas para hacerla, porque si no hacen clave roja, no van a entender atonía uterina, no van a entender hemorragia postparto, no van a entender placenta previa, DPP, ruptura uterina, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante este tema. Adelante. Buenas tardes, doctor, y buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a presentar el tema del seminario, hemorragias del primer trimestre o de la primera mitad del embarazo. De manera sucinta vamos a hablar de generalidades para poder empezar con este tema. Bueno, hemorragias del primer trimestre bueno, en el código CIE 0.20 se le conoce como hemorragia precoz del embarazo. Esta se va a definir como un sangrado genital que se va a presentar durante las 22 primeras semanas de gestación. Entonces, de forma general, un sangrado genital puede ser por causas obstétricas como causas no obstétricas. Dentro de las causas obstétricas, que es justo lo que compete al seminario, están las siguientes patologías, como amenaza de aborto, embarazo ectópico y enfermedad trombótica gestacional. Las 3 primeras se van a abordar en este seminario, ya que la última corresponde a otro seminario. Y bueno, en el caso de las causas no obstétricas, estas en algunos autores la dividen como extracavitarias y también las intracavitarias. En las extracavitarias podemos encontrar las infecciones y en las los pólipos, el cáncer de cuello uterino, entre otros. Bueno, otros datos importantes a considerar en este seminario es que cuando yo realizo una ecografía transvaginal para ver la viabilidad del embarazo, se van a presentar ciertas estructuras embrioanatómicas. Entre estas, las que destacan son la
decidua, el saco gestacional, el cordio, la vesícula, también llamado saco vitelino, y el embrión. Entonces es importante recordar que, por ejemplo, el saco gestacional, que es la primera estructura embrioanatómica en poder identificarse siempre y cuando tenga un diámetro de 2 a 3 milímetros desde la cuarta hasta la quinta semana. Se menciona que su crecimiento es aproximadamente de un milímetro de este diámetro. Entonces aquí en la parte inferior se va a poder observar, en una ecografía transvaginal se va a poder observar como una estructura anecoica que está generalmente en una parte, en el tercio externo. Otra estructura también que se va a poder visualizar es el saco vitelino, que este va a ser visible siempre y cuando tenga un diámetro de 3 a 5 milímetros. En este caso, en la imagen de abajo, se le conoce como la primera estructura en aparecer dentro del saco gestacional. Otro importante es el embrión. El embrión va a estar visible siempre y cuando el saco gestacional sea mayor o igual a 25 milímetros. Y en caso de los latidos cardiofetales, estos van a ser visibles cuando la longitud cráneo-caudal va a ser mayor a 5,3 milímetros. De estos datos, los latidos cardiofetales se les considera como los únicos en que van a demostrar la viabilidad. Esto es importante porque hay ciertas características ciertos datos que si estas estructuras no aparecen en el tamaño de acuerdo a la edad gestacional, se van a considerar como mal pronóstico, ya sea, por ejemplo, de un aborto espontáneo. De estas estructuras, en el saco gestacional se menciona que si este es menor a lo esperado, es que es de mal pronóstico. Si la vesícula vitelina generalmente va a duplicar su tamaño, también se considera mal pronóstico. Si la longitud cráneo-caudal también es menor a lo que se espera. Y también con respecto a los latidos cardiofetales, se menciona que si es que hay bradicardia, estos se consideran de mal pronóstico. Algunos autores mencionan si esta es menor a 85 latidos por minuto. Entonces, con estas consideraciones vamos a comenzar el primero, que es amenaza de aborto. Amenaza de aborto también en la guía de Barcelona se le denomina como amenaza de pérdida gestacional. Amenaza de pérdida gestacional temprana. Esto se va a definir como la presencia de metrorragias o contracciones uterinas en una gestación intrauterina viable antes de las 22 semanas. Y esta, además de ello, hasta las 22 semanas se puede confundir con otras patologías que veremos más adelante. Pero lo que destaca la amenaza de aborto es que se va a encontrar un orificio cervical cerrado, sin expulsión de los productos de la concepción y no va a haber evidencia de muerte fetal. Esto visto en la ecografía transvaginal. Y además que en el examen físico no va a haber presencia de modificaciones cervicales. Entre las causas más importantes, el primero está el hematoma, o también conocido como la hemorragia subcoriónica, el aborto espontáneo y también otras causas no obstétricas. Generalmente una paciente con una amenaza de aborto, que dicho sea de paso es una de las consultas más frecuentes obstétricas, y esta, la paciente generalmente se va a encontrar hemodinámicamente estable, tanto la exploración abdominal suele ser normal, presenta poco dolor en el hipogastrio y el orificio cervical, como lo había mencionado, está cerrado. Ahora, dentro de los diagnósticos, se solicita nuestra batería de exámenes, los que ya conocemos, y además de ello la determinación de la porción beta de la HCG, pero esto tiene que ser cuantitativa en sangre y se debe hacer un control en en 2 días, y esta nos puede dar indicio de amenaza de
de aborto si es que va a triplicar su valor. Ahora, dentro de la ecografía transvaginal, algo que es considerado como mal pronóstico es un hematoma retrocorial. En la imagen, en la parte acá superior, bueno, se puede observar un hematoma subcorial. Ahora, también, pese a que en algunas, por ejemplo, en algunos protocolos no se menciona, pero aquí en el Perú se realiza el dosaje de progesterona, ¿no? Que algunas gestantes lo piden, entonces también se puede dosar. Con respecto al manejo, bueno, de forma general se dan medidas generales. Tanto el protocolo de Barcelona como también el manual del Instituto Materno Perinatal menciona que se debe evitar el ejercicio físico intenso, no mantener relaciones sexuales. Pero como que no hay un consenso con respecto a los dos últimos, que es con respecto al reposo absoluto. De hecho, el protocolo de Barcelona menciona que no hay ningún indicio, ningún estudio, ninguna evidencia científica en el que las gestantes con reposo absoluto va a disminuir el riesgo de amenaza de aborto. Otro manejo también es el tratamiento con progesterona vaginal, que bueno, en este caso, en un estudio, en esta base de datos, en la cual se menciona que el progestágeno sí se puede dar para el tratamiento de amenaza de aborto siempre y cuando haya tenido una pérdida previa. Pero si no, pero si ese no es el caso, pues se menciona que no afecta mucho. Entonces, con respecto al manejo, el Instituto Materno Perinatal, que es justamente cómo hacen el manejo, pero de forma sucinta, tanto en la guía Barcelona como en este manual se menciona que se debe dar progesterona vaginal, bueno, ya sea vaginal o también oral. Esto va a depender, ¿no?, de la cantidad del sangrado que puede que dificulte por vía vaginal. Y lo recomendado es 100 miligramos 2 veces al día. Y bueno, como lo había mencionado, ¿no?, se recomienda en pacientes con amenaza de aborto y que tengan antecedentes de al menos una pérdida gestacional previa. Bueno, continuamos con el otro, aborto. Bueno, en aborto hay si revisamos varios manuales, como que no hay un consenso, por así decirlo, con respecto a las semanas. Algunos mencionan 20 o 22, pero tanto UpToDate como el manual de obstetricia de Carvajal en su edición 2025 menciona que es la terminación espontánea o inducida de una gestación antes de las 22 semanas con un peso menor o igual a 500 gramos o 25 centímetros de longitud. Esta es considerada como una de las causas más frecuentes de hemorragia obstétrica. Y bueno, como les había mencionado, como lo había colocado en el informe, no existe una clasificación establecida, ¿no? Y esta va a variar por ejemplo, si hay el mecanismo de producción, la cual algunos la clasifican como un aborto espontáneo y un aborto inducido, también de acuerdo a la edad gestacional. De hecho, la otra bibliografía también los divide entre un aborto ovular, embrionario fetal, pero el que es más descrito es este, y el cual lo difiere entre aborto temprano precoz y aborto tardío. Aborto temprano precoz es un aborto antes de las 12 semanas de gestación y el tardío después de las 13 semanas de gestación hasta las 22. Aquí también el Williams como que menciona que el punto de corte son 9 semanas, ¿no? Pero de forma general, tanto en UpToDate como en los demás manuales, son 12. Con respecto a la forma clínica de presentación, eso ya netamente del aborto espontáneo, se divide, lo clasifican como en aborto en curso, aborto consumado y el retenido o frustro. Ahora, también Williams hace hincapié porque para el libro de Williams menciona que la forma de presentación del aborto espontáneo destaca, además de los mencionados, también a la amenaza de aborto. Entonces,
Para poder comprender, o bueno, de forma general, podemos encontrar, ¿no?, que al hacer el tacto vaginal, podemos encontrar que se encuentra un cervix cerrado o bueno, un cervix dilatado. En el caso que sea un cervix cerrado, puede ser, ¿no?, una amenaza de aborto, que ya lo vimos, y un diferido o también retenido, también llamado frustro. Por otro lado, si es un cervix dilatado, puedo hacer dos cosas, ¿no? O bueno, puedo pensar en dos cosas, en un aborto en curso o también en un aborto consumado. El aborto en curso va a dividirse de acuerdo a si es que las membranas están, si están íntegras o rotas, inminentes si están íntegras, o inevitables si es que están rotas. Y por otro lado, el aborto consumado, de acuerdo a si es que se ha eliminado completamente las membranas, ¿no?, o bueno, los restos. Si es que no se ha eliminado, van a ser completos, si es que todavía quedan restos, va a ser incompleto. Y si es que no hay restos, es decir, se ha eliminado todo, o bueno, ha habido una expulsión total, sería completo. Entonces, otro punto importante es el aborto espontáneo. El aborto espontáneo lo van a también llamado como pérdida gestacional. Esta se define como una pérdida del producto de la concepción, pero sin la intervención externa. Y esta debe ser antes de la viabilidad extrauterina, que son justo el punto de corte, las 22 semanas. Aquí lo importante es recordar la clasificación, que puede ser una clasificación, como al inicio lo había colocado, precoz, debajo de las 12 semanas. ¿Y esto por qué es importante? Porque generalmente un aborto espontáneo precoz, la causa más frecuente son las cromosopatías. Dentro de ellas destaca la trisomía 16. Y en el caso que sea un aborto espontáneo tardío, después de las 12 semanas, la causa más frecuente es la incompetencia cervical. Y aquí también el factor de este riesgo es la colonización. Ahora, de todos los factores de este riesgo que están aquí y que, bueno, es importante también preguntar en la anamnesis, los dos primeros, tanto la edad materna avanzada como un aborto previo, son los más importantes. Bueno, con respecto a la presentación clínica, como había mencionado, bueno, generalmente va a ser una paciente que va a tener un sangrado vaginal, un dolor en hipogastrio, y esto básicamente va a poder verse en sus diferentes formas clínicas. Como lo había mencionado, por ejemplo, puede ser un aborto completo, un incompleto, un aborto inevitable, un aborto de involución o también en curso y un aborto retenido. Generalmente, como para recordarnos, si es que es un cervix cerrado, puedo pensar en tres, en una amenaza de aborto, en un aborto completo o en un aborto diferido o frustro. Bueno, generalmente el aborto completo, que se puede observar en esta imagen de manera más didáctica, en la cual básicamente la paciente va a presentar dolor en el hipogastrio, una metrorragia abundante, y bueno, aquí generalmente el útero va a estar sin modificaciones y no va a haber modificaciones cervicales, ¿no? Es por eso que está dentro del cervix cerrado. Ahora, aquí en la ecografía, como se puede observar en la parte inferior, no se va a poder observar los latidos cardioinfectales. Ahora, otro también importante es el aborto incompleto, que generalmente alguna bibliografía menciona que es el más frecuente. Y es más, la paciente llega a consulta y dice, no, he votado carnosidad. Y bueno, esto básicamente se refiere a que como es incompleto, pues no ha botado todas las membranas, ¿no? Todavía queda. Por otro lado, también tenemos como lo había mencionado, ¿no?, al aborto retenido o al aborto frustro o también al aborto diferido, que a diferencia de los demás, es una paciente asintomática, pero sí puede encontrar sangrado. Ahora, con respecto al diagnóstico y manejo, bueno, el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología menciona que se debe de tomar en cuenta ciertos criterios.
Primero, los criterios sugestivos, pero que no son diagnósticos de pérdida gestacional precoz, y los criterios diagnósticos. Ahora, sin embargo, también es importante recordar el diagnóstico diferencial, ¿no? Ya que la paciente, recordemos, va a presentar un sangrado vaginal con dolor en el hipogastrio, ¿no? Y claro, este sangrado va a ser muy variable, ¿no? Por lo tanto, es importante también realizar un diagnóstico diferencial con el embarazo ectópico, una enfermedad trofoblástica, cervicitis, los pólipos cervicales y el cáncer de cuello uterino, como lo había mencionado al principio. Con respecto al manejo, bueno, el manejo puede ser expectante, es decir, con observación a la paciente, médico y quirúrgico. Y bueno, según el manual de Carvajal, hay un manejo para cada diagnóstico específico. En el caso del aborto incompleto, esta se puede dar una aspiración manual endouterina o también un legrado uterino. Y este va a depender de la edad gestacional en la que se encuentre. Si es menor a las 12 semanas, se realiza una aspiración manual endouterina, y si es mayor a las 12 semanas, un legrado. Bueno, algunas guías mencionan que previamente al legrado, para poder dilatar el cervix, se puede utilizar misoprostol en 200 microgramos. Bien, en el caso de un aborto completo, generalmente es un manejo solo con ciertas especificaciones. Puede ser abstinencia sexual durante 2 semanas y un control ambulatorio. Con respecto al aborto inevitable, eso también va a depender de la sintomatología de la paciente. El libro de Carvajal menciona que puede ser expectante, o si es que hay demasiado sangrado, un legrado uterino. Y en el caso del aborto retenido, que sí va a tener tanto un tratamiento médico como también un tratamiento quirúrgico. Y el quirúrgico, como lo había mencionado, puede ser un mameo o también un legrado uterino. Entonces, va a depender igual de las semanas de gestación. El punto de corte van a ser 12 semanas, y si es menor de 12 semanas, se va a administrar de 400 a 600 microgramos en el fondo de saco vaginal de misoprostol, y si es mayor de 12 semanas, se va a administrar misoprostol en dosis repetidas entre 200 a 400 microgramos. Ahora, bueno, el que se utiliza es el misoprostol, debido a que este es también algunos mencionan que se puede utilizar mifepristona, pero generalmente la mayoría de guías como primera línea es el misoprostol. Bien, otros tipos de aborto importantes a mencionar de manera sucinta es el aborto recurrente y el aborto séptico. El aborto recurrente se va a definir como 3 o más abortos consecutivos antes de las 22 semanas de gestación. Estos generalmente se menciona que va a afectar de todas las parejas el 1%, y esta va a tener un origen multifactorial. De hecho, aquí en la parte de abajo se puede visualizar las diferentes causas de aborto recurrente. En cuanto a la clínica, generalmente, al igual que los demás abortos, puede haber sangrado genital y dolor en el hipogastrio, y el tratamiento puede ser por ameo o por un legrado uterino. ¿Por qué es importante reconocer en la gestante un aborto recurrente? Porque a diferencia de un aborto espontáneo, el aborto espontáneo va a tener casi del 80 al 90% de éxito en su siguiente embarazo, no tratado. Sin embargo, si es una paciente con un aborto recurrente, esta tasa de éxito baja de un 50 hasta un 60%. Entonces, ahí la importancia de conocer cuándo es un aborto espontáneo y cuándo es un aborto recurrente. Por otro lado está el aborto séptico. El aborto séptico vendría a ser cualquier tipo de aborto, los que hemos visto hasta ahora, siempre y cuando sea complicado por una infección del tracto urinario. Generalmente la infección puede ser
polimicrobiana. Generalmente los agentes más frecuentes vienen a ser la infección de la transmisión sexual, Neisseria gonorrhoeae y la Candida trachomatis, y algunas ocasiones, bueno, en algunos no se menciona que también puede estar en el Clostridium perfringens. Generalmente el manejo es antibiótico y bueno, se menciona que no hay, por así decirlo, un tratamiento superior al otro. Bueno, por otro lado, también importante destacar es el aborto terapéutico, que se va a definir como una interrupción del embarazo menor de las 22 semanas y va a ser realizado con el consentimiento informado de la gestante. Y siempre y cuando o sea, el aborto terapéutico sea el único medio para salvar la vida o para evitar un daño grave o permanente en su salud. Entonces, según la guía de práctica clínica del Instituto Materno Perinatal y junto con otras 9 instituciones peruanas, se menciona que algunas patologías que ponen en riesgo la vida o la salud materna son estas, que de hecho en el informe está. Todas estas patologías. Entonces, el manejo igual es el punto de cuenta, es entre las 12 semanas. Hasta las 12 semanas se recomienda un AMEO y entre las 13 y menos de las 22 semanas se puede igual realizar esquemas con misoprostol de acuerdo a la edad gestacional precisa. El embarazo ectópico. Bueno, ya es la última patología que va a competir que es parte de este seminario. Entonces, entre las generalidades de un embarazo ectópico, bueno, primero es que se define como una implantación fuera de la cavidad uterina. Puede clasificarse, bueno, algunos lo pueden describir como un embarazo no tubárico y embarazo tubárico. ¿Por qué? Porque generalmente más del 80% de embarazos ectópicos se dan en la trompa de falopio y de estas el 90% está en la zona ampular, en la ampolla de la trompa de falopio. Es por eso que algunos autores la denominan como embarazo ectópico ampular. Y aquello que no está en la trompa de falopio, en las tubas, se le denomina embarazo no tubárico. De este embarazo no tubárico puede ser el ovárico, el abdominal, el intramural, etc. Pero estos representan un poco, un porcentaje menos del 10%. Ahora, otra definición también importante es el embarazo heterotópico, que básicamente vendría a ser un embarazo normal, es decir, en la cavidad uterina, al mismo tiempo con un embarazo ectópico. Ahora, aquí en la parte inferior se pueden observar los diferentes factores de este riesgo para embarazo ectópico, los cuales destacan entre antecedentes de embarazo ectópico previo y que, bueno, básicamente podríamos decir a aquellos factores de este riesgo que sea cualquiera que impida el desplazamiento del blastocisto. Generalmente van a ser aquellas patologías en las cuales haya un daño al epitelio de las tubas, haciendo que el blastocisto se pueda implantar no en la cavidad uterina, sino en las trompas. De aquí, bueno, entonces, ¿cómo es la patología o, bueno, la patogenia? Bueno, en este gráfico se resumen de manera sucinta la patogenia del embarazo ectópico. Como lo había mencionado primero, tiene que haber, hay células epiteliales tubáricas dañadas, ¿no? Por ejemplo, en el caso que haya sido una infección previa. De hecho, la enfermedad pélvica inflamatoria es una de los factores de este riesgo más frecuentes para un embarazo ectópico. Entonces, tiene que haber el epitelio tubárico dañado. Esto hace que haya menos actividad ciliar. Y bueno, haciendo que también sucede que para que se pueda dar la implantación en la cavidad uterina, se da ciertas señales locales. Es decir, y estas señales locales tienen que ser en el lugar y en el tiempo adecuado. Entonces, ¿qué pasa si es que hay una alteración, o bueno, como se define una alteración paracrina, haciendo que el blastocisto pueda implantarse en las trompas de falopio?
Entonces, en el epitelio de las tubas es diferente al del endometrio, ¿no? Porque el endometrio va a tener la cavidad uterina va a tener la capa muscular y por lo tanto la invasión en las trompas va a dañar porque no va a haber capa muscular y por lo tanto va a haber una fragilidad vascular tubárica. Por lo tanto puede presentarse una rotura, un aborto tubárico o una falla del embarazo con resolución. Con respecto a la clínica, esta va a ser variable, pero de forma se define como, bueno, se menciona que dentro de las formas clínicas está la no complicada y la complicada. La complicada va a ser aquello que conocemos, ¿no?, como el embarazo ectópico roto. Y la no complicada, pues, que no va a romper, o sea que al final se va a poder reabsorber. Ahora, con respecto a la forma clínica complicada, tenemos una tríada clínica que es muy conocida y se debe a que hay presencia de amenorrea, dolor pélvico, algunos mencionan dolor pélvico y hemorragia vaginal. La hemorragia vaginal no se debe a que haya sido una rotura de ese embarazo, sino se debe a la descamación del adhesivo. Ahora, por otro lado, también semiológicamente se describe que al momento de examinar a la paciente, incluso apenas poder hacer la exploración abdominal, sucede que debido al dolor, que es muy fuerte, se denomina el dolor de saco de Douglas, como para mencionar. Con respecto al diagnóstico, bueno, aquí vienen a tallar dos exámenes muy importantes, que es el dosaje, pero cuantitativo en la sangre de la subunidad beta de la HCG y también la ecografía transvaginal. Bueno, de la primera es importante recordar lo que la mayoría de nosotros menciona, que es la línea discriminatoria o zona discriminatoria, que es 1500 unidades internacionales por mililitro. Sin embargo, en algunas revisiones se menciona que esto debe ser mayor debido a que aumenta la sensibilidad. Entonces, al momento de hacer este examen, si es que es menos de 1500, se va a pedir una beta HCG, pero de manera seriada, algunos mencionan cada 24, otros cada 48. Y si sobrepasa esta línea discriminatoria, si es mayor a 1500, se pide una ecografía transvaginal. Entonces, también algunos mencionan que se puede haber un dosaje de progesterona. Por otro lado, también como a manera de poder recordar, es que el diagnóstico definitivo de un embarazo ectópico es anatomopatológico. Y bueno, aquí hay, en este examen anatomopatológico se puede encontrar un signo, que es el de la estela, no recuerdo qué más era. Y bueno, este viene en nombre, esto viene debido a que existe un médico que justamente es peruano y que este resultado se debió a justamente su nombre, o sea, se colocó en homenaje a su nombre. Bueno, con respecto al tratamiento, este puede ser expectante, médico o quirúrgico. Hay ciertas indicaciones cuando es un manejo expectante. En este caso se vería que para un embarazo ectópico no complicado, es decir, que no está roto, por lo tanto va a ser una paciente hemodinámicamente estable, puede ser incluso asintomática, y generalmente cuando hay el tumor anexial menos de 3, centímetros. Y por otro lado, en el caso de un tratamiento médico, se hace el tratamiento con metrotexato. Y este también se le da, este va a tener ciertas condiciones. El tratamiento con metrotexato van a ser 3. Uno, que la beta HCG sea mayor a 2000. Otro, también que
la longitud, bueno, en la ecografía transvaginal, que la longitud sea un cierto diámetro y finalmente que no haya latidos. Por otro lado, en el caso del tratamiento quirúrgico, este va a depender si es que puede ser conservador o radical. Pero de manera general se prefiere que sea por una laparoscopía que por una laparotomía, ¿no? Pero en el caso que la paciente esté hemodinámicamente inestable, pues sí se puede optar por una laparotomía. Ahora, hay indicaciones. En el caso que sea una quirúrgica conservador, voy a realizar una salpingostomía. Y en el caso que sea una quirúrgica radical, una salpingectomía. Ahora, como les había mencionado, ¿no? de manera general, ya para culminar, cuando hablamos de embarazo ectópico, también hay una definición que no lo he considerado, que es cuando es un embarazo de una localización desconocida. También que sea no complicado y que sea complicado, como lo había explicado en sus formas clínicas. En el caso del primero se va a pedir la beta HCG cada 24 o cada 48 y una ecografía. En el caso que sea no complicada, pues se va a optar por el tratamiento médico, ¿no? Y viendo la clínica de la paciente, también se puede realizar ya un plan quirúrgico. Recordemos que el médico se realiza con tratamiento con metrotexato. Y en caso que sea una complicada, una quirúrgica, ¿no? Y bueno, eso sería todo con respecto al seminario de hoy. Y bueno, gracias. ¿Has traído pulmón? ¿Ya pedido la secretaria? Sí, necesito pulmón. Esto se levanta con... Recuerden que una de las consultas más frecuentes en consultorio por emergencia es las amenazas de aborto. Entonces, ustedes tienen que manejar la clínica anamnesis. Solamente escuchan lo que le dice la mujer y los otros 30 segundos ustedes amplían las preguntas que deseen hacer. La mayoría de las mujeres vienen por sangrado, más una prueba positiva. Pero ella te dice, tengo una prueba positiva de embarazo. Así de simple y seca. Y estoy sangrando discretamente. Entonces, en la anamnesis tienen que ustedes fijarse mucho, preguntando lo siguiente. Este es lo que va a mandar. Fecha de la última vez. Ahora, es diferente cuando la paciente le dice, y tengo un dosaje de neutrofina coriónica positiva mayor de 1200, ¿por qué sé yo? En cambio, la que me sale positiva o negativa, en duda está. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes tienen que fijarse mucho en la fecha de la última regla. Vamos uno, sangrado solito, es buen pronóstico. Sangrado más dolor, es como que más o menos le va a ir. Y rápido tienen que buscar cuál es la causa que está produciendo el aborto o la amenaza de aborto, generalmente. Tienen una línea de tiempo, 22 semanas, primera semana. Dijo su compañera, lo dividieron en aborto temprano y en aborto tardío. Se supone que es mayor de 12 semanas. ¿Por qué es muy importante esta ventana? Doctor, si sabe que este es mi segundo aborto. Y rápido pregunto, ¿en qué semana de gestación fue el primer aborto? Fue a las 8 semanas. La mayoría siempre te va a decir 8 semanas, 9 semanas, 7 semanas.
a abortos tempranos. ¿Qué significa? Todo lo que son cromosopatías, defectos genéticos, malformaciones, etcétera, etcétera. Siempre el mayor porcentaje está en ese lado. Cuando me dice tu cito, la vez pasada perdí mi embarazo a las 19 semanas. La otra vez la perdí a las 20 semanas. Entonces estoy frente a un aborto tardío, lo cual es igual a decir incompetencia del cuello uterino o del cuello cervical. Así de cajón, basta con que le diga periodo 2 bebés pasadas las 17, 18 semanas, es incompetencia del cuello. Y acá viene el diagnóstico, el tratamiento para hacer el famoso cerclaje. Y el cerclaje se hace entre la semana 16 a la semana 18. El cerclaje tardío es pasado las 22 semanas, por lo tanto, el cerclaje tardío va a tener muchas posibilidades de que se rompa la bolsa. ¿Por qué? Porque imagínense, el cuello está muy entreabierto y la bolsita está acá. Y yo al hacer el cerclaje es como pasar una aguja a la mitad para hacer como un saco y ajustarlo. Entonces la posibilidad de que yo revienta la bolsa es alta y se echa a perder todo. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante esta parte de la línea de tiempo. Va una. Va dos. Con respecto a la amenaza de aborto, la mayoría de pacientes le van a preguntar en consultorio o en emergencia, dígame por favor, ¿cuál es el pronóstico de mi embarazo? Es la famosa pregunta clásica. Y yo para decirle, ¿va a ir bien o va a ir mal? Tengo que tener varias cositas. Uno, pronóstico. Aparte de preguntar la fecha de la última regla, etc., voy a tener armas fundamentales yo para decir a la paciente que va a ir mal o bien ese embarazo. La primera arma fundamental que tienen es la HCG. Señora, yo para responder eso tengo que tener 48 horas promedio para responder si ese embarazo va a ir mal o bien. Y la otra arma fundamental va a ser la ecografía vaginal. La goitrofina coriánica. Todo el mundo sabe que es buen pronóstico que si yo le doy las próximas 48 horas o 72 horas, ¿qué va a pasar con la goitrofina? ¿Qué va a pasar con la goitrofina? Se va a duplicar o triplicar. Si solo levanta un 50%, un 80%, ya métase en la cabeza mal pronóstico de embarazo. O sea, tiene que duplicar, triplicar su valor. Y acá vienen las preguntas de examen. A partir de cuánto de goitrofina crónica, sí o sí, yo tengo que ver esa computación. Ya va a poner 500, 1000, 1500, 200, 1500. ¿A partir de cuándo se debe un saco gestacional? Porque eso entra en el diagnóstico. O sea, que tú contestes a la mujer, entra en el diagnóstico. Para el embarazo ectópico, entra en el diagnóstico. 2000 por medio. En tu diapositiva se ha puesto 1800. Entonces, si yo tengo una goitrofina crónica en 1800 o 2000, sí o sí yo tengo que ver un saco gestacional. Entonces va mi segunda arma para decir a la mujer qué es lo que va a pasar. Este saco gestacional tiene que ser redondito, sin fallas, tiene que haber un saco vitelino y tiene que haber un embrión. Los tres componentes, un saco vitelino y un embrión. No hay saco vitelino y hay embrión, mal pronóstico, se va a perder sí o sí. En la diapositiva que ella puso, dice ahí, si el saco vitelino duplica el tamaño del embrión, mal pronóstico, ese embarazo se pierde. Y si es demasiado pequeño, igualito se va a perder. Han escuchado decir en la visita, a mí no se hay que darle progesterona micronizada. Y se da como tostado la progesterona, vía oral, vía vaginal, qué sé yo, y se ha hecho costumbre. Pero yo sé, y todo el mundo sabe que yo puedo usar la progesterona. Y si es menor de 20,
sí tengo una deficiencia progesterónica. Y digo, la causa de la amenaza de aborto es una deficiencia progesterónica. Por lo tanto, le voy a dar progesterona micronizada 100 o 200 miligramos cada 12 horas. La vía puede ser vía vaginal o vía oral. Cuando está sangrando, mejor es que ella no se meta nada por la vagina, porque no vaya a ser que con tan mala suerte manipule demasiado, se infecte y tengamos problemas. Entonces, vía oral. Si no hay sangrado, puede ser colocado vía vaginal. Entonces, yo reuniendo todo esto, le digo a la señora, no se preocupe, señora, el embarazo va a ir bien. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante lo que les he dicho. ¿Y qué va a pasar en esta ventanita? Que va a ser entre la semana 2, 3, 4, quizás 5. La mujer no se va a dar cuenta que abortó. Son los abortos bioquímicos. Se le trazó la regla solamente 3, 4 días. Ay, seguro, pero qué raro, va a venir más abundante de lo debido. Son los famosos abortos bioquímicos que la mujer muchas veces no se da cuenta, pero la que es bien regular, sí va a decir algo pasó. Y manda las muestritas y va a salir que fue retrotrofoláticos. Entonces, este es el bioquímico que pasa desapercibido y generalmente son completos al 100%. En abortos, que ya hablaba de amenazas de aborto, recuerden que la amenaza de aborto y el embarazo fústero son todas entidades que tienen el cuello cerrado. Y eso también es pregunta de examen, son las dos únicas entidades que el cuello está cerrado. Sin embargo, el aborto en curso, el aborto incompleto, el aborto inevitable ya son cuellos entreabiertos. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Y acá me detengo con el embarazo fústero. ¿Qué quiere decir eso? La literatura dice que es un fetito que ha fallecido unas 3 o 4 semanas antes. Y la mayoría se diagnostica a la semana 8 o 9. Quedas pensando que a las 4 semanas se ha muerto el bebé, sí. Pero tiene una característica ese tipo de abortos. Crea coagulación intravascular diseminada. Entonces, cuando yo tengo un fustro, yo tengo que tomar un perfil de coagulación. Todo lo que son INR, TPT, etc. Porque en el momento de hacer el legrado, porque acá tengo que inducirlo, como ella dijo, con misoprostol, porque es un cuello cerrado, rígido. Entonces tengo que estar seguro que su coagulación está bien, porque arranca un sangrado que muchas veces tenemos histerectomía. Esto es muy importante saber diagnosticar el fustro. Igual va a ocurrir en el embarazo doble. ¿Qué pasa si muere uno de ellos y el otro está vivo? A la paciente lo hospitalizamos y vigilamos que no prenda producción intravascular diseminada. Si no lo prende, ya hace que el otro va a crecer y al que está muerto lo va a planear en un costado. Y sigue el embarazo. Esta es la característica del fustro porque no puede producir producción intravascular diseminada, alteraciones de la coagulación. Recuerden que hay tipos de mujeres, la que viene a la consulta, lo que hemos hablado. La otra mujer que entra por emergencia y entra con las venas abiertas, estoy sangrando, esto me hinchaba por los zapatos. ¿Es un aborto en curso o es un incompleto? Rápido, ¿te imaginas eso? Y cuando le mandan a la paciente a revisar, muchas veces se dan cuenta que los tacos están en el canal endocervical. Acá están, acá se van a un lado. Y es un sangrado profuso. Cuando estén en su postilla, antes de transferirla, hagan las piernas, miren el huevo que está taponado, con una pinza, se saca rapidísimo eso, no curita que estoy diciendo, con una pinza de lo que está en el cuello y van a ver como el sangrado disminuye un 60%. Si no lo hacen, esa paciente va a seguir sangrando. Y viene la otra paciente, eso es cuando está en curso, el incompleto. El incompleto tengo dos opciones, yo puedo votar y después ya, bajo el sangrado y a poco, hasta que se trate. Y hay otro que no, empieza a sangrar. ¿Y por qué se mueren sangrando las pacientes? ¿Porque eso es fatal, peligroso? No, porque la mujer esconde su embarazo. La mayoría esconde, va tarde, no dice nada, no le dice nada al esposo, a la pareja o qué sé yo,
pero esconde, cuando recién reacciona para buscar ayuda, ya fue tarde. Ese es el motivo por el cual las mujeres mueren por hemorragia en abortos. Y acá viene otro detalle. En la mañana, yo les he dicho al inicio, quien no sabe clave roja, no sabe obstetricia. Acá puedo activar en el aborto séptico. Acá activo la clave amarilla. La obstetricia se rige por claves. Hemos tenido una muerte materna en noviembre del año pasado en el Honorio por un aborto séptico. Igual, se escondió, vino fatal y no supieron activar la clave amarilla. ¿Qué significa la clave amarilla o la clave roja? Cuando alguien se da cuenta que la paciente está en malas condiciones, dice activa la clave amarilla. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que venir otro colega para apoyarlo, otra enfermera o obstetricia que analizar ambas vías, tienen que venir los del UCI y hacer rápido todo un plan de mantenimiento para que la paciente no me empeore. Igualito es en la clave roja. Viene el banco de sangre, viene el de la UCI, viene el anestesiólogo, todos colaboran cuando uno activa la clave roja ante un sangrado masivo. Entonces, en el aborto séptico se activa la clave amarilla. Antes se miraba más. ¿Por qué? Porque eran provocados, había gente que le metían, estoy hablando de hace años luz también, hasta con Durana creo que le pinzaban, hacían sonceras ahí. Ahora todo el mundo usa el misoprostol, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa? Logró el misoprostol, tiene dos caminos de doble filo, armas de doble filo. Hay mujeres que les es tan violento el misoprostol que empiezan a sangrar catastróficamente y creen que esa es la evolución normal. No, se quedó atracado en el cuello uterino los restos. Y si no se lo sacan, va a seguir sangrando terriblemente y va a terminar en un shock hipovolémico. ¿Se dan cuenta? Esa es una característica que tiene el misoprostol. Y la otra característica que puede tener el misoprostol es el mal uso. El exceso puede producir hipotensión, tembladera, baja la presión y me la complica encima si hay un sangrado más allá de lo normal. Por eso hay que saber en qué momento se activa la clave amarilla y busquen más, porque eso está en todos los hospitales, en todos los centros de salud, clave amarilla, clave roja y clave azul. Entonces, con esto más o menos completamos lo que vienen a ser las amenazas de aborto y los abortos. Embarazo ectópico. En embarazo ectópico también voy a tener varios tipos de pacientes. A la que ingresa dice, doctor, tengo un 14 menstrual y estoy sangrando. Allá, la motrofina crónica, 1800. Yo soy micología y no veo saco. Entonces es el embarazo de localización incierta. No sé dónde está. O recién está en camino para instalarse dentro del útero. O al revés, está en camino para instalarse en otro sitio. Esa paciente que tiene una motrofina mayor de 1800 y no miro saco gestacional, tiene que ser hospitalizada. ¿Y cuáles van a ser mis armas fundamentales para el seguimiento? La motrofina y la ecografía. ¿Por qué? Porque si sé que ves un buen embarazo, se va a duplicar, triplicar como ustedes me han dicho. Pero si es un embarazo ectópico, va a subir 20%, 40%, 60%. Ahí sí que me dedico a buscar dónde va a aparecer el saco. Entonces, ¿por qué decimos incierto? Porque de repente llega a 2000, 2200 y recién aparece en el útero. Pero si no pasa nada. Ya, se localizó ahí. Se le da de alta, se la cita en 5 días o 6 para ver el saco gestacional del embrión más que todo. Ese es el que nos ayuda muchísimo a usar la motrofina crónica para el embarazo ectópico. Viene otro tipo, otra mujer, igual, con sangrado, pero con dolor intenso, y todavía te dice, en el lado derecho empezó el dolor, voy a empezar en el lado izquierdo. Entonces, en el embarazo ectópico, como bien ella me ha dicho, voy a tener de dos tipos. El embarazo ectópico, el no complicado y el complicado.
En el no complicado viene el incierto, que todavía no sé dónde está. Viene en el que yo sí estoy viendo un saco gestacional en un lado ya de la trompa, y el otro hace que veo el saco más sangre libre en cavidad. Pero el estado de la mujer está bien, clínica. Entonces digo, ya he hecho un brazo tópico, el incierto, me doy mi tiempo y espero. Apareció el saco, todos felices. En el no complicado, pero ya veo un botón y ahí viene, ella dijo, ¿cómo se llamaba el anillo? En la pregunta de examen viene como anillo de fuego, que alrededor de esto se mira un anillo entre el rojo y el azul, pero es un anillo de fuego alrededor del saco que está en la trompa, el famoso anillo de fuego. Ya sé que está ahí. Pero ¿hay sangrado o no hay sangrado? Y el otro no complicado, sí, está el anillo de fuego más sangrado en el fondo del saco de Lourdes. ¿Qué hago con esto? Me quedan dos alternativas: tratamiento médico o tratamiento quirúrgico. Condiciones para el tratamiento médico. Con el exacto, Uno, son tres. Uno, que la HCG sea mayor a 5.000 o menor a 5.000 o 10.000. 5.000, no haya latidos, inactividad hemodinámica. uno, que el doctrina crónica ellos dicen que no sea mayor a 5.000. Hay unos libros que dicen que no sea mayor a 10.000, ya 10.000 es muy grosero, pero la idea es entre 5.000 y 8.000 que no sea mayor de eso. El segundo requisito para el tratamiento médico, No haya latidos. Que no haya latidos cardíacos. Y el tercer requisito es el tamaño, 4 menor de 4 centímetros. Tres requisitos para yo dar mi tratamiento médico con metotrexate. No existen esos tres requisitos, no hago tratamiento. ¿De acuerdo? Entonces, si hago tratamiento médico, ¿con qué va a ser? Con metotrexate. Menotecnia. Como yo les decía a mis alumnos, yo soy malo para que por centímetro de metro cuadrado corporal. Yo sé que una mujer de 50 kilos equivale a una ampolla de metotrexate. Entonces digo, pues atraviesa metotrexate una ampolla intramuscular. Pueden haber 2, 3, 4 dosis. Éxito de porcentaje entre el 60 y 70%. ¿Qué quiere decir eso? Que el otro 30 o 40% la mujer llega por emergencia, chocar, explotó la trompa, no dio resultado. Entonces, cuando yo uso metotrexate, la paciente tiene que estar hospitalizada, no puede estar caminando. ¿De acuerdo? ¿Y cómo mide el éxito de mi tratamiento? La gonotrofina trabajó más del 60%, ya sé que mi tratamiento es exitoso. Viene el tratamiento quirúrgico. Tú dices, no, mejor voy a estar operada. Entonces, como usted es estable, no está complicada, aquí es la paroscopía. Entro, limpio, veo mi trompa hasta que el saco y hago un corte como el bipolar. Tengo acá la trompa y hago un corte acá. Y sale como un ovario. A presión le meto agua y se aborta. Y solamente cauterizo uno que otro puntito y solito se cierra por segunda intención. ¿Cuál es el problema de esto? Que sin querer la estoy preparando para un próximo embarazo. ¿Se dan cuenta? No es que, le salvé la trompa, no. La fregué para su próximo embarazo, que con todo esto va a terminar en un embarazo ectópico. Esta es la famosa salpingotomía. Y la otra opción que me queda es, lo miro que la trompa está media fría, agarro el tipo de todo y la salpingectomía. Voy por el tratamiento complicado. Voy a hacer la paroscopía, no es recomendable. Se necesita agilidad y rapidez. Y tiene que ser un corte sí o sí. Y en el corte generalmente se entra de frente y la mayoría
hacemos salpingectomía. Extirpamos la trompa, no tenemos por qué estar haciendo salpingostomía. Recuerden que en el siglo XXI existe la fertilización asistida, la fertilización in vitro en todas sus modalidades. Entonces no me voy a complicar mucho la vida en esto. Recuerden que el embarazo ectópico, una de las características analizando un clínico es el examen más doloroso que existe en ginecobstetricia en el tracto vaginal. Apenas está sentando los dedos, la mujer grita de dolor. Moviliza el cuello derecho e izquierdo y grita la señora. ¿Por qué? Por irritación química del sangrado, irrita todo de acá, pues produce irritación química. Había una imagen de la culocentesis. ¿Qué es la culocentesis? ¿Qué has escuchado? Había una imagen acá que ha puesto ahí culocentesis. ¿Para qué se hace eso? Y lo seguimos haciendo. Actualmente, siglo XXI, los psicólogos son recontramodernos. La fidelidad del ecógrafo me permite diferenciar entre agua pura, sangre endometriósica o qué sé yo, pero ya me permite hacer. Hasta hace unos años para no. Entonces, ¿será sangre o qué será? Y hacíamos culocentesis. ¿En qué consiste? En la foto que han visto ahí, se ve el cuello, lo pinzan y el cuello lo seccionan hacia arriba. Y el fondo del saco lo extienden de la vagina acá y se punza con una aguja. Y se sale sangre. ¿Qué es este toque? Sale sangre. ¿Cuál es la característica de esa sangre que estoy aspirando? Es sangre que no coagula. ¿Y por qué no coagula? ¿Por qué no coagula la sangre? Si se supone que cuando usamos sangre, a los 2-3 minutos ya está coágulos. Es sangre que no coagula. ¿Por qué? Porque el sistema corporal de la mujer, tu sistema orgánico, ¿cómo se encadena todos los factores de coagulación? Y por hiperconsumo de los factores de coagulación ya no hay nada que tenga, ya no va a coagular esa sangre. Entonces la característica de esta sangre en la culocentesis es sangre que no coagula. Y se le van a preguntar en el examen. La diagnóstico diferencial es con ruptura de víscera, hígado. La sangre, igualito, no va a coagular esa sangre. Entonces es muy importante la culocentesis y tiene su importancia cuando estén haciendo sus serums. Pueden hacer, salió la sangre y la transfieren. ¿Y por qué se mueren por embarazo ectópico? Toda mujer en edad reproductiva que llegue por trauma shock desmayada, hay que demostrar que no sea embarazo ectópico. Todas las que se nos han muerto, primero ¿qué hacen? ¿Qué ha pasado? Se desmayó, la encontró tirada en el suelo, la llevaron por emergencia. Caen en manos de los médicos emergenciólogos. Me quito el sombrero con mis emergenciólogos, son buenazos. Pero miran así, a ellos solo les interesa compensar a la paciente, que suba la presión, le ponen aminas, le ponen, qué sé yo, todo para compensar un poco a la mujer. Y están peleando un par de horas con la mujer para compensarla. Y recién empiezan a disparar las interconsultas. Y cuando uno llega, se le ecografía, es un ectópico. Y a veces están tan descompensadas que solo el traslado a solo operaciones nos hacen paro. El exceso en emergencia están con cloruro, semacene, consumo traumático, sangre, y la paciente de que se nos muere en sala de edema agudo del pulmón. Se sobrehidrató. Entonces, ahora hemos puesto la norma de que toda paciente que ingrese a trauma shock sangrando se active la clave roja. Me vuelven a escuchar a repetir a cada rato la clave roja. Entonces, la emergencia avisa clave roja y nosotros tenemos que dejar embalados porque sabemos que es un problema de un posible embarazo ectópico. Entonces, hay que saber activar la clave roja en su momento oportuno. Y nada más, alguna pregunta a su compañera. Entonces, con esta aclaración de la primera parte de aborto, toda esa cosa, está aclarado lo que es amenaza de aborto, saber que hay dos entidades que tienen el cuello cerrado, la amenaza de aborto y el embarazo fruto. Saber que el fruto es muy especial, riesgo de producción de la lectura diseminada. Saber que existe aborto temprano, aborto tardío.
Saber que en el aborto temprano la mayoría son por efectos genéticos cromosomales y el aborto tardío por impotencia de cuellos. Saber que debo activar la clave amarilla cuando tengo un aborto séptico y saber en qué momento la voy a activar. Y del embarazo ectópico está bien claro. Me olvidé de decir lo que le comenté en la mañana. Antes yo nunca he mirado el embarazo ectópico en cicatriz de la cesárea anterior. No miramos eso nosotros nunca. Ahora lo están mirando hace 6 años. No sé si será porque los psicólogos son mucho más modernos. No lo sé. Y otra cosa, embarazo ectópico en canal endocervical. Ya estamos recolectando más de 8 casos. En mi época yo miraba, se está perdiendo el embarazo. Pues era, y no, nosotros no lo decíamos como endocervical, creíamos que se estaba agotando y se agotaba. O de repente hacíamos un degradito y santo remedio. Ahora estos benditos ectópicos en canal endocervical o los de cicatriz de cesárea terminan en histerectomía, porque el sangrado es masivo. ¿Qué ha pasado más antes? No lo sé. Yo estaba con nosotros, no lo sé. Pero hay que tener mucho cuidado el embarazo ectópico en cicatriz uterina en la cesárea anterior y sobre todo los cervicales. Muy jóvenes. Tranquilos. ¿No hay otra pregunta? Bueno, pero